Bienvenidos a todos. Formalmente, ahora sí, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Hirsch junto a vos, nuestro quinto encuentro del año. Así que en nombre de la institución les doy una vez más las gracias por estar ahí del otro lado. Soy Florencia Pérez del área de desarrollo institucional. Y en este encuentro vamos a hablar sobre un tema importantísimo para la vitalidad de todos en todas las instancias de la vida, que es la alimentación. Va a durar cerca de una hora, va a ser grabado. Después vamos a estar compartiendo todo el material por si alguno tiene que irse un ratito antes. Y los invito, como siempre, a dejar en el chat todas las consultas que les surjan. Háganmelas llegar en lo posible a mí por privado. Así al final del encuentro vamos a estar repasándolas y respondiendo cualquier cuestión que surja. Del otro lado la tenemos a la licenciada Victoria Hoffbauer. Ella es del área de nutrición de nuestra sede de Belgrano. Así que bueno, sin más, Vicky, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Flor. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me parece que este es un espacio que brinda un montón y que enriquece un montón, no solo de aprendizaje, sino también de intercambio, en esto de que también los que están del otro lado puedan hacer preguntas y puedan sacarse dudas. Así que nada, súper contenta de ser parte y gracias por la invitación. Gracias a los que están del otro lado también, a los que lo vayan a ver después o escuchar después. Gracias por el interés también. Así que voy a compartir la pantalla y me decís, Flor, si va todo bien. Se ve perfecto. Listo, muy bien. A ver si la pasamos. Espera que me está dejando pasarla. Ahí va adelantando, ¿no? Bueno, genial. Bueno, un poco el interés de hacer esta charla hoy, de hablar este tema, viene un poco de la mano de que gracias a los avances de la medicina y de todo el ámbito sanitario, la expectativa de vida ha aumentado un montón en los últimos años, lo cual me parece fantástico, pero el gran objetivo, creo que el gran desafío hoy no está en vivir más, sino además vivir mejor. Es cómo vivimos esa expectativa de vida más alta, cómo llevamos nuestros últimos años, cómo llegamos eh, a, a esta etapa biológica de la mejor manera posible. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, lo que buscamos es que las personas lleguen, primero que nada, con una buena funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Es la capacidad física para realizar las actividades de la vida diaria. Es que yo pueda tener la mayor autonomía posible en mi autocuidado. Por otro lado, a través de la nutrición podemos mejorar mucho la salud cognitiva. Por ejemplo, hay nutrientes que los vamos a ver hoy como el omega 3, como la vitamina B12, que ayudan no solo a mejorar la memoria, a mejorar la atención, a mejorar todas las funciones cognitivas. Entonces, de ese lado podemos tener un beneficio enorme y sobre todo también desde lo social, teniendo en cuenta que el ser humano no solo come para satisfacer necesidades, sino que dentro de la alimentación hay un gran componente de placer, de sociabilidad, de encuentro, y es tan importante como los requerimientos calóricos, proteicos y los requerimientos de nutrientes, sino la parte social y de placer es súper importante para la salud mental también y para nuestra calidad de vida. Así que con todos estos objetivos, ¿sí? El de mejorar la funcionalidad, el de lograr autonomía, el de tener una buena salud cognitiva, es que vamos a trabajar hoy cuáles deberían ser los nutrientes claves en esta etapa de la vida. Bien, a lo largo de los años hay cambios fisiológicos que no podemos evitar, que son propios del envejecimiento y que tienen que ver, en primer lugar, con la pérdida de masa muscular. Sí, a partir de los 40, 50 años empezamos a perder progresivamente masa muscular
Esto obviamente se puede evitar, se puede prevenir y se puede mejorar, pero es algo inevitable con el paso de los años. ¿Qué queremos evitar? La sarcopenia. La sarcopenia es un síndrome que me habla no solo de pérdida de cantidad de músculo, sino de fuerza y de potencia de ese músculo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar porque esto me aumenta el riesgo de fragilidad, ¿sí? De tener una caída y tener una fractura de cadera, por ejemplo. De hecho, es por eso que hoy la evidencia científica, en base, por ejemplo, a la actividad física, ya no nos habla de actividad física aeróbica, sino que la mayor evidencia está en la actividad física de fuerza, en trabajar ese músculo, en trabajarlo inclusive con un poquito de peso si puedo y si mi médico me lo permite. Por otro lado, tenemos una menor densidad ósea. ¿Sí? Sabemos que a partir de cierta edad siempre te piden una densitometría para evaluar la densidad ósea, especialmente las mujeres, porque después de la menopausia, con la caída de los estrógenos, tenemos más riesgo de fragilidad ósea y más riesgo de fracturas. ¿Sí? Además de que bajan los valores de vitamina D, entonces es un poquito más difícil absorber el calcio. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Es más difícil que se absorban los nutrientes, ¿sí? La mucosa de mi intestino puede perder volverse un poquito más permeable y que le dificulte un poquito más absorber ciertos nutrientes y disponer de ciertas vitaminas y minerales aunque los consumamos. Hay mayor riesgo de deshidratación porque con la edad disminuye la sensación de sed. Piensen incluso ahora en invierno, todos estamos tomando un poquito menos de agua que siempre porque con temperaturas más bajas tenemos menos sensación de sed. En personas que por ahí toman diuréticos, muchas veces evitan tomar agua pasada cierta hora del día para no levantarse muchas veces a hacer pis, o en personas que tienen incontinencia urinaria, personas que tienen alteraciones en la memoria o alteraciones cognitivas, se ve y es muy común que en los adultos mayores la hidratación baje, y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y por último, y no menos importante, las alteraciones del gusto y del olfato, que esto también hacen que haya menos placer a la hora de comer. ¿Sí? Puede haber menos salivación, se acordarán de la época del COVID, por ejemplo, que muchos tenían alteraciones del gusto y del olfato, y sinceramente uno no tenía ganas de comer nada, entonces eso va reduciendo el placer también. Entonces, todos estos son cambios que no podemos evitar, pero sí podemos ocuparnos. Digo, porque si yo lo digo así, el panorama parece malo, pero no es malo. Es simplemente que tengo que tener en cuenta que estas cosas van pasando y que simplemente le tengo que prestar un poquito más de atención a ciertas cosas. Más allá de estas cuestiones biológicas y propias del cuerpo humano, hay otros problemas como la soledad y el aislamiento. Muchas veces el comer solo o el cocinar para uno reduce un montón la motivación de cuánta dedicación le voy a poner a esa comida. Y pasa mucho, se escucha mucho esto en el consultorio, esto de no, bueno, ceno un té y unas galletitas porque no me voy a cocinar para mí sola. Y esto se da un montón. Entonces, el hecho de fomentar en los adultos mayores el intercambio social, las actividades, por ejemplo, en centros de jubilados, las actividades con familiares, que la comida sea en compañía, eh, aumenta muchísimo esa motivación, ¿sí? La disminución del apetito es normal, ¿sí? Eso a veces asusta a familiares. Mi mamá tiene menos apetito que antes, es súper normal, está relacionada con cambios hormonales, está relacionada con que hay menos movimiento, hay menos actividad física, entonces al haber menos gasto hay menos apetito, o incluso por estas alteraciones sensoriales de las que hablábamos. Entonces, no hay que preocuparse por eso porque es perfectamente normal, pero sí hay que ocuparse, ¿sí? Problemas en la masticación, problemas con las prótesis, con faltas de piezas dentales, con menor salivación, que hacen que tenga como una sensación de boca seca. Esto me limita qué tipo de alimentos puedo consumir. Hay alimentos más duros como los frutos secos que quizás ya no lo puedo masticar, o una carne muy dura. Entonces eso me empieza como a reducir el abanico del tipo de alimentos que voy a consumir. Y por último, y no menos importante, la polimedicación, porque sabemos que personas que consumen más de 4 o 5 fármacos en el día, estos fármacos no solo pueden generarme algún malestar gastrointestinal, algún dolor de panza, alguna saciedad precoz, sino que además estos fármacos pueden intervenir en la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, el consumo de metformina en personas con diabetes puede disminuir la absorción de la vitamina B12. Entonces, si tomo metformina, tengo que prestarle más atención a esto. Pero como les decía, simplemente son variables que tenemos que tener en cuenta
para ajustar ciertos nutrientes, pero sin preocuparme de más, ¿sí? Entonces, metiéndonos un poco ya en la alimentación, tenemos como grandes estrellas de la alimentación en la tercera edad y vamos a ahondar un poquito en ellas. En primer lugar, las proteínas. Dijimos que lo que más queremos evitar en una persona después de los 65 o 70 años es la pérdida de masa muscular. Para evitar esa pérdida de masa muscular, lo primero que tengo que hacer es consumir una adecuada cantidad de proteínas. Las proteínas son, como digo yo, los ladrillos del cuerpo. Es lo que a mí me va a ayudar a formar el músculo, ¿sí? Necesito proteínas y también necesito movimiento, porque si no, yo puedo darle un montón de combustible a mi cuerpo, pero si no lo muevo, ese músculo solo no se va a formar. Y por eso es súper importante fomentar la actividad física, como decíamos, de fuerza. Pero un adecuado aporte de proteínas es súper importante. Acá viene la gran pregunta de cuánta proteína tengo que consumir en el día. Eso depende de cada persona y de mi superficie corporal, ¿sí? Nosotros calculamos que una persona tiene que consumir alrededor de 1,5 o 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si yo peso 80 kilos, voy a consumir más o menos 100 gramos de proteínas, ¿sí? De todas maneras, esto no es un cálculo que tengan que hacer ustedes, sino que eso su médico, su nutricionista se lo va a indicar porque después tenemos que bajar esa cantidad de proteínas a alimentos reales. Un consejo práctico que va a hacer que la gran mayoría cubra su requerimiento proteico es asegurarme de que en las 4 comidas del día haya alguna fuente de proteína. De esa manera yo sé que estoy muy cerca o probablemente cubriendo mi aporte proteico, ¿sí? Nuestra mejor fuente de proteína es el huevo, es el gol estándar. Nosotros para evaluar si un alimento tiene una buena cantidad de proteína o no, la comparamos con el huevo. Y además lo que tiene el huevo es que es muy versátil. Digo, lo puedo hacer duro, me sirve en preparaciones dulces como panqueques, en preparaciones saladas. Antes estaba este mito de que uno tenía que consumir 3 huevos por semana. Hoy sabemos que eso no es real. De hecho, la propia Asociación Americana del Corazón recomienda un mínimo de un huevo diario por día para todas las personas. Yo me animo a decirle incluso 2 mínimo. Después, obviamente, hay pacientes con insuficiencia renal que podemos tener que hacer una salvedad, pero en general para los adultos sanos la recomendación es mínimamente un huevo diario, ¿sí? No más esto de los 3 huevos semanales. Y después todo lo que sean carnes, tanto blancas como rojas, ¿sí? La carne del pescado, la carne del pollo, la carne vacuna y la carne de cerdo son grandes fuentes de proteína, incluso el atún. Los lácteos, ¿sí? Todo lo que sea yogur, leche, los quesos. La ricota, por ejemplo, es uno de los quesos que mayor aporte proteico tiene, los quesos frescos. No tanto el queso untable, porque es más una pasta a base de queso que un queso real, pero entra. Y después tenemos las proteínas de origen vegetal. Todas las que nombramos hasta ahora son proteínas de origen animal. Dentro de lo que son las proteínas de origen vegetal, la estrella son las legumbres. Las lentejas, los garbanzos, los porotos. Ahora disponemos más de soja texturizada, por ejemplo, para las personas que llevan una alimentación vegetariana o que no toleran la carne roja. La soja texturizada es un aislado de la proteína de la soja que se extrae. Y de esa manera lo único que saco es la proteína. Se usa mucho como reemplazo de la carne picada, por ejemplo, y la soja texturizada es una excelente fuente de proteínas. La levadura nutricional, la levadura de cerveza, que se consigue normalmente en dietéticas, que vienen en copos, también es una gran fuente de proteína de origen vegetal y sobre todo tiene mucho hierro, mucho zinc, mucho magnesio. Entonces, esto también está bueno aclararlo porque muchas veces, por esto que decimos de la falta de masticación o de algún trastorno gastrointestinal, el consumo de carne roja baja un montón. Entonces, no preocuparse, sino que lo puedo reemplazar con fuentes vegetales, lo puedo reemplazar con lentejas, lo puedo reemplazar con, como les decía, con soja texturizada, con levadura nutricional. No tiene que ser sí o sí proveniente de la carne. Pero sí es importante que en mis 4 comidas del día haya un buen aporte proteico. Bien. Bien, la proteína, digamos que es lo que nosotros llamamos macronutrientes, ¿sí? Después tenemos lo que son, ya las proteínas están a la par de los carbohidratos, que son los almidones, que son la fuente de energía de nuestro cuerpo. Las proteínas forman el músculo y la grasa tiene más función de regulación de temperatura corporal, de transporte de vitaminas y minerales.
¿Qué quiero decir con esto? Que los tres componentes de mi alimentación son importantes, no tengo que sacar ninguno. ¿Sí? Muchas veces hubieron dietas de moda de bajas en carbohidratos, bajas en grasa. Yo siempre digo que la naturaleza es sabia y por algo ha traído los nutrientes al mundo, pero todos son necesarios. ¿Sí? Acá hablamos un poquito más de la proteína porque es la que previene el aumento de la masa muscular. Pero los cereales son súper importantes también, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dentro de lo que son los micronutrientes y las vitaminas, los que más cobran importancia son, en primer lugar, la vitamina D y el calcio. ¿Sí? La vitamina D y el calcio son fundamentales para prevenir la osteoporosis. Como dijimos, hay menor absorción de vitamina D, ¿sí? Y además, normalmente los adultos mayores tienen menos exposición al sol. Entonces, de por sí tienen menos producción de vitamina D. Por eso es que el médico normalmente la suele suplementar. Hay muy pocos alimentos que aumentan la vitamina D. Entonces, normalmente necesito un suplemento y sí aumentar las fuentes de calcio a través de los lácteos, por ejemplo, a través de las almendras, a través de las semillas de sésamo, a través de las coles, como el brócoli o el coliflor, que también son fuente de calcio. Por otro lado, la vitamina B12. La vitamina B12 tiene que ver con la función cognitiva, con la memoria, con la atención, con la formación de glóbulos rojos también. Y la vitamina B12 viene de fuentes de origen animal. Entonces, si yo llevo una alimentación tendiente al vegetarianismo, como pocos alimentos de origen animal, tengo que suplementar la vitamina B12. Como regla, igualmente, yo solo suplemento lo que está bajo en sangre. ¿Sí? Porque un poco después vino como el boom de los suplementos y de repente todos empezábamos a tomar suplementos por las dudas y la realidad es que lo más correcto es dosarlo en sangre y si está bajo, lo suplemento. Esto es válido para la vitamina D, es válido para la vitamina B12, es válido para el magnesio, ¿sí? Que también estuvo como muy en auge y la realidad es que los suplementos tienen sentido si el nivel está bajo en sangre. Si no, no tiene mucho sentido. Hay algunos que lo suplementamos porque no se suelen medir en laboratorios. Pero la vitamina D y la vitamina B12 se miden en casi todos los laboratorios anuales, así que esa es la manera un poco de, de saber si la tengo que suplementar o no. Por otro lado, el hierro, que es el necesario para prevenir anemias, esto creo que es hoy el más dosado y el que más atención se presta, con lo cual no suele estar tan bajo, pero sí hay menor absorción de hierro. Tengamos en cuenta que también el hierro es o de origen animal, de todas las carnes. La carne blanca, la carne de pollo y de pescado aporta hierro de la misma manera que la carne roja. Las legumbres y hay algunos alimentos de origen vegetal, como las verduras de hoja verde, por ejemplo, que también me aportan hierro. Y la vitamina C. La vitamina C se ha visto en el último tiempo que es el antioxidante más potente que tenemos. Los antioxidantes lo que evitan es justamente eso, la oxidación y la muerte de la célula. Entonces funcionan para todo lo que es renovación celular. Por eso se usa vitamina C en la cara y por eso se usa vitamina C para prevenir enfermedades o para regeneración de tejidos. La vitamina C muchas veces se suplementa justamente por esto, porque lo que busco son dosis un poquito más altas de lo que consumo normalmente, pero está muy distribuida en los alimentos. Por ejemplo, por ahí uno relaciona la vitamina C muy a los cítricos y un kiwi me aporta el 50% de mi requerimiento diario de vitamina C. Entonces, el día que consumí un kiwi y me consumí una naranja y me tomé un jugo de limón, tengo la vitamina C súper cubierta. Entonces, siempre también, más allá del suplemento, buscar colores en la alimentación, buscar variedad, porque las vitaminas están siempre. Bien, bien. Por otro lado, la fibra, ¿sí? La fibra, toda parte comestible de los vegetales que mi cuerpo no logra digerir. Todo lo que sean cáscaras, tallos, semillas, productos integrales, productos de salvado. En este boom de bajar el consumo de harinas, tenemos que tener en cuenta que las que tenemos que tratar de bajar son las harinas blancas refinadas, porque son las que generan más inflamación. Ahora, todo lo que sean harinas integrales, avena, cereales integrales, granola, son nuestra mayor fuente de fibra. La fibra tiene un montón de beneficios, pero principalmente como mi cuerpo no la puede digerir, pasa intacta al intestino y me ayuda, por ejemplo, a ir de cuerpo. Entonces, consumir fibra previene la constipación. Consumir fibra regula el nivel de azúcar en sangre. ¿Sí? Las personas que tienen diabetes, lo que más tienen que incluir en su alimentación es fibra. Y por otro lado, mejora mi salud intestinal y mi microbiota.
¿sí? Entonces, las fuentes que tenemos de fibra son, como dijimos, las verduras y las frutas que se pueden comer con cáscara, bien sanitizadas, mejor. Los frutos secos, como las nueces, los mix de semillas, las almendras, todas las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos y todos los cereales integrales. Esas son nuestra mayor fuente de fibra. ¿Qué buscamos? Tener una buena microbiota intestinal. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito del intestino, pero eso es lo que buscamos con la fibra. Y como les decía, en personas que tienen diabetes, regular el azúcar en sangre. Por último, es súper importante la hidratación. Ya dijimos que en los adultos mayores la sensación de sed disminuye, ¿sí? Que tienen miedo a la incontinencia urinaria, que como toman diuréticos no se quieren despertar a hacer pis. Todo eso favorece la deshidratación. Entonces, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, no esperar a tener sed para tomar agua. Cuando yo tengo sed, cuando tengo sensación de boca seca, es porque probablemente algún grado de deshidratación leve ya tengo. Entonces siempre está bueno adelantarme eso. ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, establecer horarios fijos y establecer recordatorios. No solo con las 4 comidas un vaso de agua, sino decir, bueno, media mañana me suena una alarma y tengo que tomar un vaso de agua. En invierno, tratar de tomar ese agua a temperatura templada, no fría. El agua fría tarda más en digerirse. Entonces, cuando tomamos agua muy fría, tomamos menos agua. Entonces, mejor temperatura templada. Tomar varias veces al día, cantidades más chiquitas para no llenar el estómago. Esto de que muchas personas refieren de que el agua les cae pesada, muchas veces tienen que ver con que intentan tomar 1 litro de una. Entonces, obviamente, eso genera más retención en el estómago, retención gástrica, y cuesta más digerir. Sumar alimentos que me aportan agua. Por ejemplo, las frutas. Por ejemplo, las infusiones. ¿Me cuesta mucho tomar agua? Bueno, me tomo un té más, me tomo un mate cocido más, me tomo una gelatina que tiene agua. En invierno uso la estrategia de las sopas, ¿sí? De las frutas, pero podemos incluir agua a través de los alimentos también. Bien. Como dijimos, un poco trabajamos la fibra porque queremos preservar la microbiota intestinal. Todos los estudios muestran que el intestino es mi primer barrera de defensa ante cualquier enfermedad. Entonces, cuando yo tengo un intestino preservado y tengo una buena microbiota, me enfermo menos, tengo menos alergias, voy mejor de cuerpo, tengo menos infecciones urinarias. Eso es súper importante en la microbiota también. Entonces, por eso es que vamos a fomentar tanto el consumo de fibra y el consumo de probióticos. Vieron que, por ejemplo, el yogur dice que tiene lactobacillus, L-casei, todos esos son probióticos que colaboran con la microbiota intestinal. Bien, bien. Y hablando un poquito más del agua, podemos tener en cuenta algunas señales que me pueden indicar algún cierto grado de deshidratación. La mejor referencia con respecto a la hidratación es la orina. Si yo noto que mi orina está muy oscura, que tiene un olor muy fuerte, que yo después entro al baño y sigo sintiendo ese olor a pis y que está muy amarilla, eso quiere decir que mi riñón está teniendo que trabajar mucho y forzar mucho para filtrar los desechos del cuerpo y para producir la orina. Entonces, la orina en lo posible tiene que ser lo más clara posible y no tener olor. Eso es un buen marcador. La somnolencia, sobre todo diurna, el aumento del sueño durante el día de forma inexplicable, algún mareo, ¿sí? Puede ser falta de agua, dolor de cabeza, alguna cierta confusión. La deshidratación en un estadio muy severo puede generar pérdida de conciencia. Ahora, en un estadio mínimo, lo que genera es eso. En un estadio leve me genera confusión. No sé si tengo sueño, no sé si me duele la cabeza, no sé si tengo hambre o si tengo sed y el estreñimiento. Muchas veces la constipación se da no por falta de fibra, sino por falta de agua. Yo consumí un montón de frutas, consumí un montón de verduras, un montón de semillas, pero no tomé agua. Entonces tengo una materia fecal que es dura, que le cuesta salir, que tengo que hacer mucho esfuerzo cuando voy al baño. Eso muchas veces tiene que ver con la falta de agua. Entonces estos son pequeños indicios o pequeñas señales que puedo tener de que me estoy hidratando poco y ahí es donde tengo que activar todas estas estrategias que hablamos recién. Bien, y por último, hoy les nombré al omega 3. El omega 3 es uno de los nutrientes que cobró importancia este último tiempo, que se empezó a estudiar más, que se empezó a tener muy en auge, un poco por sus efectos antiinflamatorios, ¿sí? Pero también porque tiene un beneficio cardiovascular muy importante. El omega 3 ayuda a disminuir los niveles de colesterol, tiene protección a nivel neuronal,
¿sí? Y tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. ¿Qué pasa con el omega 3? Que en general tenemos una ingesta muy baja de omega 3. Entonces tenemos que empezar a prestarle atención. Las principales fuentes de omega 3 o la principal es el pescado. Casi nadie hoy consume pescado 2 o 3 veces por semana. Hay casos, sí, súper, pero no es la normalidad, entonces está bueno prestarle atención. Pero también tenemos otras fuentes de omega 3, como son, por ejemplo, las semillas de chía o el aceite de chía. Las semillas de chía deberían estar molidas en el momento para poder utilizar el omega 3. Yo lo que recomiendo normalmente es ponerlas en un molinillo tipo de pimienta y molerlas en el momento arriba de la comida, o usar aceite de chía o aceite de lino y los frutos secos, las nueces, las almendras o sus harinas. Puedo utilizar harina de almendras, puedo utilizar harina de nuez para hacer, por ejemplo, un budín, si me cuesta mucho comer el fruto seco o masticado. Pero sí es importante que aumentemos con el con el paso del tiempo el consumo de omega 3, ¿sí? Como dijimos, como protector cardiovascular, como antiinflamatorio y como neuroprotector. Bien, entonces si hoy me preguntan, porque después de todo esto que hablé y todas estas implicaciones que dije, bueno, ¿por dónde empiezo? La realidad es que lo que todos deberíamos aumentar, o en realidad hoy se trata en nutrición de verlo de una forma más integral, de no mirar alimento por alimento, sino mirar cuál es mi patrón de alimentación, ¿sí? No tanto qué comí el sábado a la noche, sino cómo es mi patrón alimentario. Y el patrón que más evidencia tiene, no solo en el envejecimiento y en la longevidad, sino en la diabetes, en la hipertensión, en las enfermedades cardiovasculares, es la dieta mediterránea. ¿Sí? La dieta mediterránea es la que tiene mayor respaldo científico para prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares, que es básicamente como comen en el Mediterráneo. Y ellos tienen un consumo muy alto, no solo de frutas y de verduras, sino también, por ejemplo, de pan integral, de legumbres, de aceite de oliva, de olivas propias, de aceitunas. Nosotros lo que tenemos que hacer es enjuagarlas un poquito para sacar el exceso de sal de donde vienen envasadas, pero las aceitunas son una gran fuente de omega 9. Los lácteos fermentados, hoy hablamos del yogur, hablamos de los quesos y las carnes blancas. ¿Qué trata de evitar la dieta mediterránea? Los ultraprocesados, todo lo que viene muy empaquetado, ¿sí? Galletitas, snacks industriales y demás. Los azúcares en exceso, ¿sí? Los azúcares añadidos en exceso y sobre todo las carnes rojas. Es una dieta bastante baja en carnes rojas y más alta en carnes blancas, ¿sí? Esa es como la premisa de la dieta mediterránea. Y obviamente que también los mediterráneos en su definición trabajan mucho esto del placer por comer, de la sociabilidad, del disfrute, de la comensalidad, de adaptarme a mis gustos, ¿sí? No comer cosas que no me gustan. Obviamente del descanso adecuado, de la gestión del estrés, que son cosas que no solemos tener muy en cuenta y influyen un montón, no solo en mi estilo de vida, sino también en mi salud. El cómo dormimos, las relaciones sociales que tenemos, el ámbito en el que vivimos, es súper importante también. Y bueno, si vamos un poquito a números, justamente lo que demostró la dieta mediterránea es reducir un 30% el riesgo cardiovascular. Obviamente que no reemplaza la medicación si la necesito, pero sí la complementa. El 25% menor riesgo de desarrollar fragilidad, ¿sí? Por el alto consumo de proteínas, y un aumento muy grande en lo que es la función cognitiva, el desarrollo cognitivo, y una disminución en la mortalidad. Así que dentro de todas las patologías prevalecientes hoy, como la que son las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la diabetes, el riesgo cardiovascular o la enfermedad cardiovascular, a todas le gana la dieta mediterránea. Y yo creo que un poco no es enfocarse tanto en qué tengo que sacar de mi alimentación, ni en restringir, sino en lo contrario, qué tengo que agregar. Y hace mucho no como lentejas, hace mucho no como pescado, hace mucho no como frutos secos. Empezar a mirar un poco más el que agregar que el que sacar. Así que como mensajes finales, un poco lo que queríamos destacar es que la nutrición es una gran herramienta para preservar nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Nuestros mayores objetivos van a ser, como dijimos, la funcionalidad y la independencia, ¿sí? Prevenir la fragilidad. Los nutrientes críticos van a ser la vitamina D y el calcio, la vitamina B12, el omega 3 y las proteínas, ¿sí? Y no descuidar la hidratación.
Y si me preguntan cuál es la mejor dieta que puedo llevar para vivir muchos años y vivir bien, por unanimidad es la dieta mediterránea, ¿sí? Así que eso es un poco lo que queríamos que se lleven hoy a casa. Y un poco para llevarlo a la reflexión, todos tenemos un patrón genético que simplemente lo que nos da es una predisposición a. Ahora, está visto que nosotros podemos modular esa genética y podemos modular esa epigenética a través de la alimentación, a través de la actividad física, a través del descanso, pero digo, no estamos condenados a nada. Entonces, la alimentación o el estilo de vida influye un montón en cómo recorro ese camino que ya tenía, si se quiere, marcado por la genética, ¿sí? Pero esto de que tu alimento sea tu medicina sigue siendo 300 años después, real y cada vez más influyente. También entender que no todos los cambios vienen juntos, ¿sí? No voy a cambiar mi alimentación de un día para el otro, pero que todo lo que yo pueda hacer suma. El tomar un vaso más de agua que el que tomé ayer suma, el empezar a incluir pescado suma, el hacerme un pan integral para el desayuno en vez de consumir galletitas de agua suma. Entonces el cambio siempre tiene que ser paulatino y siempre preservando el placer por comer y sobre todo la sociabilidad que es muy importante. Bien, así que gracias por su tiempo y quedo atenta a preguntas. Estuvo muy, muy bueno todo lo que presentaste, Vicky. La verdad es que fue súper interesante. Abre la cabeza y da para pensar qué es lo que hace uno todos los días, qué es lo que comemos en los apuros, en la diaria. Les recuerdo a todos que este es el momento para hacer todas las preguntas que tengan en el chat. A medida que ibas presentando, surgieron algunas que, bueno, te invito a repasarlas y a charlar un poquito. Dale, Eh, voy a dejar de compartir mi pantalla, si te parece. Está bien. La diapo de la dieta mediterránea, yo no sé si todos la conocían, pero está buenísima porque ahí te da un radar clave de qué sí y qué limitar. No es una dieta muy, muy conocida. Y me da el pie a la primera pregunta. ¿Qué cambios simples puedo implementar hoy para acercarme a una alimentación de estilo mediterráneo? Bueno, creo que el empezar por buscar alimentos más reales que envasados es el primer gran cambio desde ya. Salir un poco del paquete y volver a la cocina casera. Obviamente que yo digo esto y después tenemos jornadas laborales de 12 horas y a veces se dificulta, pero por eso hablo de los cambios chiquitos. El empezar a incorporar frutos secos, semillas y pescado es el primer gran cambio. No pensar tanto en, bueno, qué tipo de pescado, el pescado que pueda. Aunque sea caballa enlatado o atún enlatado, todo suma, pero empezar a incorporar pescados, frutos secos y bajar el consumo de ultraprocesados es el primer gran paso. Bien, después otra que surgió, supongo al principio, es, ¿tengo que estar pesando todo lo que como? No. Desde ya que no, porque eso también lo que genera es mayor estrés mental. Y si hay algo que queremos es disminuir la carga de estrés que llevamos. Sí, lo que nosotros siempre recomendamos es, si buscan en internet la típica foto del método del plato o el plato saludable, me da indicaciones de proporciones, pero en cocido de proporciones de vegetales, de proporciones de carbohidratos, de proporciones de proteínas. Entonces siempre es mejor medir los alimentos en cocidos, pero mismo con el plato. ¿Sí? Nosotros no recomendamos para nada, más allá de que cada persona tiene una recomendación de porciones distintas, porque todos tenemos recomendaciones distintas según nuestra altura, nuestro peso, nuestra edad y nuestra situación de salud, pero no se recomienda pesar. Con medidas caseras, con porciones de medidas caseras, estamos perfectos, ¿sí? Empezar a mirar el tamaño del plato que uso, si llevo fuentes a la mesa o no las llevo a la mesa, pero desde ya que pesar no es una conducta que busquemos. Es la medida de medio plato verde y un cuarto, ¿no? Un Exacto, plato de exacto, carnes y un cuarto, exacto. bien, bien. Esa misma.
Después, otra pregunta que surgió. ¿Es necesario tomar suplementos de vitaminas a medida que envejecemos? Bueno, como decía hoy, eso va a depender del laboratorio. Sí es importante que si mi médico no me lo pide, que yo le pida que me haga un dosaje, sobre todo de vitamina D, de vitamina B12, de magnesio y de calcio. Y si esos valores, digo esto porque el hierro, el hematocrito y la hemoglobina es algo que normalmente se pide de rutina, el hemograma, pero por ahí las vitaminas no tanto. El ácido fólico, por ejemplo, también se puede medir. Si las tengo bajas, las tengo que suplementar. Si las tengo normales y las cubro con alimentos, no hay un beneficio de suplementar por suplementar. De hecho, hay muchas vitaminas que, si están en exceso en el cuerpo, se eliminan. Entonces no tendría sentido dar el doble de cantidad porque sí, que es lo que pasó un poco con el boom del suplemento de magnesio. El magnesio se elimina. Ni hablar de, por ejemplo, lo que sí contraindicamos son los suplementos de potasio, porque el potasio en muy altas concentraciones puede tener efectos adversos. Entonces, no tomar potasio si no fue por una indicación médica. Los demás se miden en sangre y si están bajos se suplementan. O sea, nada de auto tomar vitaminas. No, y te da ganas porque vos vas al Pharmacity y están perfectamente coloridas y divinas y te llaman la atención, pero no. Bien, bien. Después, otra que surgió. ¿Sirve eso de comprar y cocinar un día a la semana para organizar toda la semana? Recontra, sí, súper. Yo siempre digo que si uno para comer verduras tiene que ir todos los días a la verdulería, me agoté hasta yo. O sea, no lo voy a hacer. En cambio, la clave está en la organización. En decir, bueno, un día voy a la verdulería, rayo la zanahoria, blanqueo la espinaca, cocino los brócolis, me hago un tupper de arroz y tenerlo organizado desde ya. De hecho, también se pueden usar verduras congeladas. Hoy las verduras que vienen congeladas preservan sus vitaminas súper bien y se pueden usar, pero desde ya que si yo puedo cocinar y congelar, es lo mejor que puedo hacer porque después es mucho más simple. Si un día no tengo ganas o estoy cansada o lo que sea, ya lo tengo resuelto. ¿Se pierden vitaminas o cambia la calidad de los alimentos al congelarse, al No, hacer- porque justamente lo que hace el congelado es detener el tiempo. Al detener el tiempo, detiene la maduración de los alimentos también. Entonces, si yo lo congelo, lo estoy como criopreservando de alguna manera. Cuanto más fresco lo congele, mejor, porque es como más joven, si se quiere, el alimento. Pero no, el congelado no disminuye para nada el aporte de vitaminas y minerales. Bien. Después están preguntando ahora en este momento en el chat es sobre la vitamina C. ¿Cuándo tomar o no tomar? Y si la B12 está baja, ¿cuánto tiempo tomar la medicina recetada por un doctor o una doctora? Bien, la B12 va a depender de qué valor me dé, ¿sí? Porque eso va a depender del grado de déficit. Como una generalidad, y acá no quiero pecar de irresponsable en el sentido de que cada persona tiene su situación particular y sus requerimientos, como generalidad la suplementación se hace 2 meses con una suplementación diaria y después se hacen 2 meses más de mantenimiento donde normalmente se toma el suplemento 2 veces por semana en vez de todos los días para hacer el mantenimiento. Pero eso va a depender del valor, porque no es lo mismo una persona que tenga un valor de 100 en sangre que una persona que tenga un valor de 250, que también la tengo que suplementar, pero el déficit no es tan severo. Y con respecto a la vitamina C, perdón, la vitamina C la realidad es que es hidrosoluble, es decir, se elimina a través del cuerpo, entonces no habría riesgo de tomarla por demás. Normalmente en épocas de defensas más bajas solemos aumentarla, por ejemplo, en el invierno o en épocas de infecciones más virales. Pero como les decía hoy, la vitamina C tranquilamente se puede incorporar a través de los alimentos. No es necesario suplementarla, salvo que yo tenga una dieta muy monótona. En ese caso sí, pero si yo tengo un buen consumo. Vitamina C tiene el tomate, tiene el morrón rojo, tiene el kiwi, tiene la mandarina y el pomelo, entonces está muy distribuida la alimentación. Salvo que yo tenga una alimentación muy monótona, en ese caso no debería. Bien. Salvo que sea obviamente por indicación médica, eso desde ya. Después, dos preguntas que surgieron muy parecidas. Mi papá no quiere comer, ¿qué hago para que coma? Y la otra dice, si la persona mayor no quiere cenar, ¿le debemos obligar que al menos coma algo liviano porque a veces quieren un té con galletitas?
100%. Lo de té con galletitas es muy común, por eso también lo traigo, porque por ahí son cosas que a uno lo angustian, y en realidad es súper común. En ese caso yo recomiendo dos cosas. En primer lugar, cuando una persona o cuando el cerebro me está diciendo que no tengo ganas de comer, sea cual sea el motivo, no tengo apetito, si yo a mi cerebro le pido que mastique un bife de carne súper duro, una milanesa que me lleva 1000 horas masticar, una lechuga, le estoy mandando un montón de información al cerebro que está intentando comer. Y me va a decir, estás loca, te estoy diciendo que no quiero comer y me está pidiendo que mastique. Entonces, en personas que no tienen apetito, esto vale para un adulto mayor o vale para cualquier persona que esté transitando alguna enfermedad con falta de apetito, tengo que tratar de ir por consistencias prácticamente semisólidas. Es decir, que mi cuerpo no se entere, que mi cerebro no se entere que yo estoy intentando comer. A lo que yo coma y directamente lo trague. Entonces, por ejemplo, le voy a ofrecer un licuado de banana con leche, porque la leche tiene proteína. Le voy a ofrecer un yogur bebible. Le voy a ofrecer una polenta con queso fresco o con una boloñesa, cosas más bien blanditas. No le voy a ofrecer nada que exija mucha masticación. Y en el caso de que no quieran comer, siempre priorizar la proteína. Por ejemplo, al paciente que me dice, yo ceno 3 frutas, le digo, ¿por qué no vamos por una y un yogur? Entonces le estoy aumentando la cantidad de proteína. ¿Por qué no vamos por 2 huevitos revueltos en una tostada? Siempre priorizar la parte proteica. Pero sobre todo el manejo de las consistencias es lo que más ayuda en personas que no tienen apetito. Bien, después otra que surgió es cuánta proteína debería consumir una persona mayor por día y cómo se puede distribuir en las comidas. Bien, eso es un poco lo que decíamos hoy. En realidad el requerimiento proteico es súper individual porque depende del peso. Entonces hay un cálculo que hacemos que es 1,5 por kilos de peso. Eso me lleva a cantidad de proteína, pero lo que tenemos que entender es que 100 gramos de carne no son 100 gramos de proteína. La carne tiene proteína, pero también tiene grasa y también tiene colágeno. ¿Sí? 100 gramos de de carne tienen 20 gramos de proteína. Pero el cálculo lo va a hacer el profesional que lo siga, ¿sí? La nutricionista o el médico, pero la forma es, como decíamos hoy, asegurarme de que en las 4 comidas tenga una buena fuente de proteína. Que en el desayuno haya yogur, o haya ricota, o haya huevo, o haya queso fresco, y que en el almuerzo y en la cena haya alguna fuente de proteínas. Si la usamos en las 4 comidas, es muy probable que la cubramos. De hecho, esto que decía yo hoy de la levadura nutricional, que viene en copos, como si fuera en polvo, se puede agregar a las comidas, se puede agregar a las sopas, se puede agregar a los purés para fortificar las comidas con proteína. Hay una pregunta que hace referencia al pollo, A ver. porque en la tabla aparece justamente carnes rojas en alimentos a limitar y el pescado. ¿Qué sucede con el pollo? No, el pollo entra dentro de lo que son carnes blancas. La dieta mediterránea en eso se mantiene bastante neutra en el sentido de que lo que aconseja aumentar es el pescado porque es lo que consumimos poco y disminuir son las carnes rojas. Pero el pollo es súper recomendado. De hecho, en la distribución normalmente se trata de hacer 2 veces por semana carne roja y 3 pescado y 3 pollo. Pero sí, y es un mito que el pollo tiene hormonas. Eso es un gran mito de la nutrición también. Bueno, que se compran los pollos orgánicos, los huevos. Es mito Sí. eso? Se puede comer En realidad, cualquiera. lo que pasa con el pollo es que por la edad en la que se faena el pollo, no llegan los pollos ni a la adolescencia. Entonces, primero que eso está muy regulado hoy por todas las entidades como SENASA y ANMAT, pero aunque yo se lo diera, el pollo no va a poder absorber esa hormona porque no llegó a su pico puberal. Los pollos se faenan muy chiquititos, entonces no tendrían ni siquiera influencia. Así que no, pueden comer pollo tranquilamente. Bien, bien. Y la última, que es un poco más de lo mismo. Tengo entendido que la tabla de alimentos se invirtió. Dicho para no expertos, ¿qué hay que comer más? Ujú. Bueno, sí, es verdad que se invirtió, pero un poco en realidad lo que se aconseja, antes, a lo que se refiere es que antes los cereales estaban como principal componente de la fuente alimentaria y hoy los cereales pasaron a un lugar más bajo y las proteínas adquirieron mayor aporte. Pero sobre todo tiene que ver con esto de bajar el consumo de lo que son harinas blancas refinadas, que normalmente vienen acompañadas de azúcar y de grasa, las que vienen de una galletita de agua o de un panificado, y aumentar el de cereales integrales o de grano entero. El arroz maní, la quinoa, las lentejas, el pan integral, la avena,
siguen teniendo una función súper grande en nuestra alimentación porque son nuestra fuente de energía. Si yo solo como proteínas y no como carbohidratos, lo que voy a hacer es terminar usando la proteína como fuente de energía y no la voy a poder usar nunca para formar músculo, porque me falta el que me daba energía, que era el carbohidrato. El tema es elegir qué tipos de carbohidratos. Y algo que también bajó mucho es esto de la carne roja. Sí, hoy se busca disminuir el consumo de carne roja que antes no. Bien, en el chat reconsultan sobre la B12. Dicen, Sí. con B12 se suplementa según esas indicaciones, pero necesitan constantes muestras de laboratorio para corroborar si estoy con los niveles adecuados o no. No. Normalmente el dosaje B12 se hace cada 6 meses o cada un año. No es que una vez que hice la reposición, espero al próximo control porque se suele mantener bastante estable. No es como, por ejemplo, el control de otros parámetros que los tengo que medir cada 3 meses. En este caso, normal, de nuevo, depende del grado de deficiencia. Pero en deficiencias leves se suelen medir cada 6 meses o un año, no tiene que ser constante. Salvo de nuevo que yo haya tenido, por ejemplo, una anemia por déficit de B12, porque bueno, el déficit de B12 fue tan grande que me generó una anemia. Ahí sí, pero si no, no para nada. Bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, por toda la información. La verdad que estuvo fantástico. Con estas recomendaciones, uno creo que mañana o mismo hoy a la noche va a ir y va a ver el plato de otra manera, tomando conciencia, ¿no? Bajando un poco los apuros y tomando noción de, ¿estoy comiendo bien? Esto me 100%. Y el sirve. cómo comemos también. ¿Cuántas veces nosotros comemos en la computadora, comemos trabajando, comemos haciendo... No, mi cerebro nunca se enteró que yo comí, porque mi cerebro estaba totalmente en otra. Esto hace mucho a las alteraciones digestivas. Mucha gente se siente mal después de comer y tiene que ver con que comió nerviosa en el medio de una reunión, tensa o peleándose con un familiar. Eso se llama dispepsia. Entonces, esto que decís, Flor, del cómo comemos es re importante. Si mañana alguien pudo comer más tranquilo o pudo tomar un vaso más de agua o ir a comprar pescado, mi tarea está hecha. Yo me doy por hecha. Yo les voy a mostrar esto. Muy Mis bien, compañeros se ríen, pero esto, el botellón de 2 litros, es mi forma de controlar el tema del agua, de 100%. autoobligarme. Hay una persona que levantó la mano, Mariana, te damos el pie para, a ver, no te escuchamos por ahora. A ver, un segundo. Está muteada, me parece. No, no, yo no quería. Yo era para saludar nada más, que quería agradecer. ¿Me No, por oyen? favor. Muchas Bueno, muchas gracias gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Sí, 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 sí. Bueno, es- muchas gracias a todos. La reunión esta se grabó, la vamos a estar compartiendo en el día de hoy por mail. Cualquier duda que tengan adicional o que quieran escribirnos, lo pueden hacer al correo en el cual recibieron esta invitación o mismo al WhatsApp. Así que bueno, nos vemos el mes que viene en el próximo encuentro de Hirsch junto a vos. Muchas gracias, Victoria, una vez más y a todos y nos vemos la próxima.